Quede claro desde el principio que este vídeo es completamente ajeno a las reseñas propagandísticas de los medios de prensa o particulares a sueldo de Capcom, cuyo principal objetivo es venderte su producto. Tales anuncios publicitarios, presentados como falsos análisis, tanto nacionales como internacionales, están condicionados por el interés económico que los vincula con aquello que pretenden criticar, por lo que no pueden sino resultar tremendamente sesgados. La dimensión narrativa y su valoración está ausente en la mayoría de ellos, o presentada de un modo harto superficial. Casi solo se basan en características técnicas y mecánicas jugables. Si es lo que buscáis, ya podéis marcharos, sin compromiso. Lo que vais a encontrar aquí es un análisis crítico del videojuego en cuestión, apoyado en mi experiencia y otras fuentes, como, por ejemplo, documentos académicos. Si me concedéis el esfuerzo por superar las pequeñas dificultades de tan inusual formato, prometo frutos al final. Aquí se va a hablar sin ambajes de la xenofobia de Resident Evil 4 Remake, de la redirección de su violencia gratuita hacia ciertas colectividades en el progreso de la franquicia que lleva de zombies a humanos, lo cual es una preparación para el racismo abierto de Resident Evil 5. El remake de Resident Evil 4 ya no puede esgrimir la misma excusa que en su día, de por sí increíble, del poco tiempo del que se dispusieron los desarrolladores para informarse y documentarse sobre España, dada la inminente fecha de lanzamiento del juego. Al contrario, el remake del 4 no repara prácticamente nada del relato de su original, de las villanías en las que incurrió en 2005, incluyendo por otra parte nuevos guiños, eso sí, como el de la peseta con la efigie del dictador fascista. La ambientación de la España rural es espantosa, los aldeanos ibéricos se continúan presentando como un estereotipo que posee todos los rasgos negativos, la barbarie, el primitivismo, la cólera, la asquerosidad, la estupidez, mientras que los protagonistas blancos, Leon y Ashley, hacen gala de todos los positivos, la moralidad, la inteligencia, la escrupulosidad, el autocontrol de las pulsiones. Este binomio de estereotipos, de buenos y malos, es esencial para la identificación del jugador con el avatar del protagonista y la entrada en su rol. El jugador promedio a quien va dirigido el juego es un varón blanco joven de clase media, o personas que por la alienación continuada de la enculturación creen serlo. Es por ello que sobre esta base se construye un avatar con el que pueda y deba identificarse, en este caso Leon. Al tiempo que sucede esto, se crea un contraavatar o un colectivo de contraavatares con los que se produzca todo lo contrario, la desidentificación, el rechazo, el odio. Y este contraavatar lo constituyen la mayoría de los NPCs, los personajes no controlables, las manadas o las plagas. Fijémonos en los nombres denigrantes, que se presentan mezclados y confundidos. Los aldeanos ya no poseen acentos distintivos de Latinoamérica, pero se mantiene intacto el contenido de su caracterización, una comunidad primitiva, atrasada, obsoleta, mientras que el servicio de inteligencia al que representan Leon y la familia presidencial en el caso de Ashley constituyen, por contraparte, la forma de la más elevada tecnología y progreso. Pero demos algo de contexto histórico. Tras el 11 de septiembre de 2001 se produjo una intensificación de la agresividad imperialista norteamericana respecto a Oriente Próximo y otros territorios, como América Latina. En 2003 la administración Bush colocó a Cuba como un integrante más en la lista negra internacional comprendida como el eje del mal, Axis of Evil, con lo que se profundizó en la demonización de los países latinoamericanos, que contaba ya con una larga historia de planificación de golpes de Estado e implantación de dictaduras de ultraderecha. Una forma de ello en el plano de la guerra psicológica fue la implantación en los medios de entretenimiento de una línea antihispánica. ¿Pero qué papel desempeña Japón en todo esto? Debemos remontarnos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que, tras la rendición incondicional y posterior sometimiento que siguieron a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Japón quedó completamente alineado con la política internacional estadounidense, ocupando una importante posición en su tablero geoestratégico. En la actualidad el país nipón posee 120 bases militares americanas, el 70% concentradas en Okinawa. La enculturación del país con la ideología imperialista yanqui
y el fomento de la forma más extrema de capitalismo hizo que desde entonces todo sea presentado como a través de sus anteojos. Para abrirse al mercado internacional, Japón debía adoptar las formas de la cultura de la superpotencia que lo subyugaba. Es por ello que hay tantos videojuegos con un aparataje exterior tan norteamericano que sin embargo tienen un toque japonés y que llega hasta día de hoy, desde Silent Hill a Death Stranding. Los videojuegos se han manifestado como un agente idóneo en lo que ha venido entendiéndose como la colonización cultural por parte del Imperio norteamericano. Como sucede con otros de los países metidos en la lista negra del eje del mal, como Libia, Siria, Zimbabue o Irak, desde las guerras de Oriente Medio, Estados Unidos utiliza cuerpos de antropólogos reclutados para facilitar la penetración cultural y poder someter a sus habitantes. Japón lleva décadas cacareando los valores del imperialismo estadounidense por medio de su producción en el mundo del entretenimiento. Capcom USA es la primera sede oficial subsidiaria abierta fuera de Japón en el año 1985, con ubicación en California. Otro factor a tener en cuenta a la hora de evaluar la xenofobia de Resident Evil 4 Remake es que tanto Estados Unidos como Japón son dos de los países más racistas de la historia, siendo responsables los primeros de la limpieza étnica de la civilización indígena del norte del continente en continuación de los ingleses, hasta prácticamente su total extinción, además de la esclavización y genocidio de los seres humanos secuestrados en África, el Ku Klux Klan, etc. Y la segunda del genocidio, tortura y experimentación inhumanas en la península coreana y en China, ambos fundados en la supremacía racial. Hablamos de decenas de millones de asesinados en ambos casos. Resident Evil 4 se articula en una preparación de la violencia a la que gradualmente, por medio de los capítulos numerados de la saga, se ha ido dirigiendo cada vez más contra los humanos, de un modo que resultase inadvertido a la opinión pública. Ya hemos hablado en vídeos anteriores de cómo la violencia contra todo tipo de seres antropomórficos, pero a fin de cuentas no humanos, es utilizada como una forma de saltarse la condena pública que suscitaría su plasmación directa. ¡Ey! No te sientas mal por ejecutar del modo más truculento, porque al fin y al cabo no son personas figuradas, sino zombies. El problema es que cada vez la línea entre la representación de lo que se mata es sentida como más borrosa. Pero ahora comparemos el discurso de la violencia en el videojuego con el discurso de la violencia en el mundo real. Mientras que en el videojuego la violencia contra los humanoides encubre la violencia implícita contra los seres humanos, que es la que se busca ofrecer soterradamente, en el mundo real de la guerra imperialista, la violencia contra seres humanos intenta presentarse inversamente como violencia contra seres inhumanos, inanimados, a fuerza de deshumanizárseles con las representaciones como las de los videojuegos. Es decir, se invierten los papeles, pero ambos niveles operan dialécticamente en el plano de la guerra psicológica logrando su objetivo, la deshumanización de los civiles asesinados injustamente en las guerras imperialistas. Es por ello que para crear situaciones que justifiquen el uso de la violencia, se ven obligados a recurrir a la censura. La industria del entretenimiento nipona es experta en eludir censuras de todo tipo. Téngase en mente la de la penetración fálica en su pornografía con el recurso de los tentáculos. Lo que se persigue, sean los desarrolladores conscientes o no de ello, es que no haya distinción entre un marine disparando zimbabuenses o un Chris Redfield a habitantes de Kinjuju, como sucede en Resident Evil 5, mientras que el racismo de esta quinta parte de la saga de terror de Capcom ha recibido una atención relativamente elevada por parte de la literatura académica, no sucede lo mismo con su precuela, Resident Evil 4. Esto parece deberse principalmente al mayor desparpajo xenófobo mostrado en las aventuras homicidas de Chris Redfield en África, pero no debe olvidarse otro factor de peso, la invisibilización que la comunidad latina sufre en Norteamérica. El lema Black Lives Matter es mucho más célebre que el Latino Lives Matter, pese a que esta última comunidad sea más numerosa y no menos castigada por la discriminación de Estados Unidos. La opresión de la comunidad hispana está todavía más invisibilizada que la de la comunidad negra o afrodescendiente. Es por ello que las críticas que recibió Resident Evil 5
por su flagrante racismo, fueron mucho más sonoras que las del 4 y llegaron a las primeras planas de los medios de desinformación. Resident Evil 4 fue una preparación, un campo de pruebas del racismo que sería desarrollado en Resident Evil 5. Tanto el 4 como el 5 son tanteos cada vez más osados por parte de Capcom para ver hasta dónde pueden llegar. Los enemigos sobre los que descargar nuestro sadismo se nos presentan en cada nueva entrega como menos zombies y más humanos. En Resident Evil 4 y el 4 Remake no puede apreciarse ninguna diferencia aparente entre lo que serían humanos muy coléricos y cuerpos de los que, por alguna razón vírica, habrían dejado de serlo. Esto hace que la violencia ejercida contra los mismos se sienta más cruda y real, al atacar representaciones virtuales que en nada se diferencian de los seres de nuestra especie y de un gore innecesario. Nos descargamos de la culpa al atender a lo brutales y garrulos que son, lo paletos de estos pueblerinos españoles latinos para acribillarlos y destrozarlos, siendo nosotros latinos. Ante la ofensa, la comunidad hispanohablante tiró la primera vez por el camino de la risa, en vez de hacerlo por el de la indignación. Tanto españoles como mexicanos, peruanos u otras comunidades hispanohablantes nos reímos en vez de sentirnos insultados, como sería lo lícito, pero ya no somos en la actualidad los mismos sujetos que en 2005, somos peores. Ahora ya hemos asimilado e interiorizado la caricaturización, aceptamos la visión sumamente prejuiciosa, ridícula y deforme que nos presenta Capcom. Hollywood, y por extensión sus subalternos orientales, como Japón, desconocen en absoluto la cultura española, mexicana, uruguaya, salvadoreña, y no hacen distinción entre Cuba, Venezuela o cualquier otro de los países y culturas que integran la comunidad hispanohablante. Nos meten a todos dentro del mismo saco, un saco de serpientes creado por su burda imaginación.